Bienvenidos a Liderazgo con Rodolfo Rojas. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial al programa y es nada más y nada menos que Leila Rojas, esposa de Rodolfo Rojas, pastora y fundadora de IMC, también empresaria y, por cierto, una mujer muy sabia que en lo personal admiro muchísimo. ¿Cómo están? Muy bien, gracias Leslie por tu saludo y estoy muy expectante al programa de hoy, al tema que vamos a tratar en este día. Bueno, muchas gracias, contentos de poder estar nuevamente en este podcast, que sabemos que todas las semanas se está dejando herramientas en las manos de padres, madres, empresarios, líderes, para que desarrollen un liderazgo cada vez más excelente. Y hoy tenemos un tema que, por cierto, es muy interesante y también creo que va a tener una parte muy divertida. Hoy vamos a tratar el tema del líder y los temperamentos. Y quisiera saber por qué es tan importante que las personas conozcan su temperamento. Yo creo que cuando hablamos de liderazgo, una de las partes importantes es la autoconciencia y también el autoliderazgo. Lo primero que uno va a tener que aprender a liderar en la vida, antes de una familia, una empresa, un ministerio, es sus emociones, su vida interior. Y pienso que nadie se puede liderar a sí mismo exitosamente si no conoce un poco sobre los diferentes temperamentos que existen. Para mí esto de los temperamentos era un tema totalmente desconocido, a lo que mi esposa Leila me introdujo hace muchos años atrás. Todavía recuerdo, estamos recién casados. Yo estoy ordenando algo en un mueble, todavía recuerdo ese día. Estamos en el dormitorio y yo estoy arreglando algo y ella me dice, yo te quiero leer algo. ¿Tienes un tiempo? ¿Me puedes escuchar? Yo le dije, bueno, mientras arreglo esto, estoy escuchando. Y recuerdo que comienza a hablar sobre temperamentos y palabras que yo no había oído antes. Habla de temperamento flemático, melancólico, empieza a nombrar algunos temperamentos y a dar características de cada uno. Y de repente llega un temperamento y lo comienza a leer y me comienza a describir de una forma que yo la quedé mirando porque pensé que se estaba burlando de mí. Yo recuerdo que la quedé mirando y yo le dije, pero ¿por qué te ríes de mí? ¿Por qué te burlas de mí? Y ella le dio un ataque de risa y me dice, yo no me estoy burlando, te estoy leyendo. Yo le dije, tú no estás leyendo, tú me estás haciendo burla. Recuerdo que nos reíamos los dos. Me dice, no, pero aquí está el libro. Y recuerdo tomar el libro y comenzar a leer las fortalezas de ese temperamento, pero cuando quedé mal es cuando comencé a leer las debilidades que tenía ese temperamento, porque ese día me di cuenta que yo luchaba con ciertas preguntas de por qué sentía, reaccionaba de ciertas maneras y me di cuenta en ese instante que había un temperamento que tenía esas cualidades, que yo no era el único que estaba de alguna forma por causa de esas debilidades sufriendo. Así que ese día recuerdo que por primera vez fui introducido en este mundo de una autoconciencia, una autoevaluación y de un entendimiento más personal, no solo de mi persona, sino que también comencé a entender a otros. Y especialmente cuando tú pastoreas gente, personas que vienen de diferentes países, culturas, diferentes gustos, perspectivas, uno tiende, especialmente como líder, en mi caso, a querer que todo el mundo vea las cosas como yo las veo. Pero con este tema de los temperamentos pude entender por qué algunos, personas cercanas, discípulos, reaccionaban de una forma, otros de otra, y los temperamentos me ayudaron en este no solamente autoconocimiento personal, sino también en el descubrimiento de que la gente no era que no querían hacer ciertas cosas o no querían ver ciertas cosas, sino que el temperamento era lo que los llevaba a ellos a interpretar ciertas cosas, y eso nos ha ayudado a través de los años, y pienso que todo líder debe manejar este tema un poco y crecer en el conocimiento personal como también
en el conocimiento de su equipo al cual lidera. Bien, entonces yo creo que hay muchas personas en este momento preguntándose, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Cuáles temperamentos quieren conocer? Y quería preguntarle a usted, porque ha de tener ya un mayor conocimiento referente a estos temperamentos. Cuéntenos, ¿cómo definiría usted los temperamentos? Los temperamentos es algo con que uno nace con una inclinación muy fuerte a ciertas maneras de ser como persona. Hay personas extrovertidas, otras más introvertidas. Entonces, cuando me topé yo con este tema de los temperamentos, como decía Rodolfo, ayuda mucho para poder entenderse a sí mismo y también comprender a otras personas. Y por eso también creo que es muy clave en el tema del liderazgo, porque un líder primeramente tiene que poderse autoliderar y también liderar a otras personas. Y hay temperamentos extrovertidos y otros introvertidos, más callados, otros más visibles. Y a veces nosotros como personas tendemos y queremos asociarnos con gente que se parece mucho a uno y no tenemos la capacidad de entender a una persona muy diferente a uno. Pero esto de los temperamentos justo nos topamos en los primeros años de casado, incluso creo que fue antes que nacieran los niños. Sí. Y nos ayudó mucho. Personalmente me ayudó primeramente a mí misma. Recuerdo esa experiencia porque tú también tuviste esa sensación cuando leíste sobre ese temperamento y te encontraste con... Claro, cuando comencé a darme cuenta qué tipo de temperamento yo era predominadamente, fue muy fuerte para mí. Antes de leértelo a ti, ese libro me lo leí a mí misma. Entonces, cuando comencé a ver más o menos qué temperamento yo tenía, y comencé a ver la lista de debilidades, fue algo muy, muy fuerte. Fue una experiencia muy fuerte porque creo que todo uno tiene un ego, tiene una autoimagen muy buena de sí misma. Por lo menos el temperamento que yo tengo tiene una autoimagen muy buena de sí mismo. Pero cuando comencé a ver las debilidades, fue muy fuerte. Creo que si una persona se hubiera sentado y me hubiera dicho, esto es tu debilidad o tú tienes tendencias a estas cosas que no son muy positivas, me hubiera costado mucho aceptarlas. Así que yo creo que Dios puso ese libro en camino para yo leerlo y meditar sobre ellas, y también me ayudó mucho en conocerme a mí misma primeramente. Cuando uno está en un matrimonio, para mí el matrimonio es algo que Dios creó, y si yo me había casado, había tomado la determinación de hacer un pacto con un hombre aquí en la tierra, formar una familia, traer hijos al mundo, una familia, para mí no había opción, tiene que funcionar sí o sí. Entonces fue una búsqueda de buscar todas las formas para poder tener un mejor matrimonio posible. Y así fue como nos topamos, por lo menos yo, con los temperamentos, y ha sido de mucha ayuda a lo largo de todos estos años que hemos también pastoreado, que yo he tratado con gente. Y me gusta mucho porque creo que también es parte de mi temperamento esto de llevarme muy bien con la gente, reconciliador, y personalmente, claro, nos ha ayudado mucho. Creo que también hay un piso muy importante que debemos poner cuando hablamos de los temperamentos, porque el temperamento es algo que se hereda. Muchas veces el temperamento es algo heredado de los padres, de los abuelos, pero hay que entender la diferencia del temperamento con el carácter, porque el temperamento se hereda, pero el carácter se forma. Y lo más importante en la vida no es el temperamento, sino que es el carácter. Y de esa combinación de temperamento heredado, carácter formado, sale la ecuación o el resultado de una personalidad muy única. Y cuando vamos a hablar ahora de los temperamentos, hay algunas cosas que a mí me gustaría que las personas que están oyendo este podcast tuvieran muy claras. Y lo primero es que el temperamento existe para servir al carácter, no el carácter al temperamento. También dejar muy claro que una persona, las debilidades que va a oír, no es algo
que lo tiene que usar como excusa para no cambiar. ¿Ya? Porque uno puede decir, bueno, mi temperamento es pasivo, así que por eso yo soy pasivo. O mi temperamento tiende a la ira, así que por eso yo me vivo enojando, gritándole a todo el mundo, porque yo soy así. No, no es la idea. Si uno descubre una debilidad dentro de su temperamento, uno tiene que trabajar eso para cambiarlo. Y por eso es muy peligroso cuando hablamos de temperamento decir yo soy colérico, o yo soy sanguíneo, o yo soy melancólico, o yo soy flemático, porque uno no es esa persona. Yo aconsejaría en este gran tema de los temperamentos a no decir yo soy, sino que yo tengo esta tendencia, yo tengo esta inclinación. Tú no vas a ver a Jesús diciendo yo soy melancólico, yo soy flemático, yo soy colérico. Él dice yo soy la luz, yo soy la sal. De manera que los temperamentos no es tu identidad. Muy importante, tu temperamento no es tu identidad. Entonces, tener mucho cuidado porque uno se puede encajonar, se puede autolimitar y uno, creer como esta es la inclinación o este es el temperamento que predomina en mí, entonces yo voy a ser de esta forma el resto de mi vida. Y hay que entender que el temperamento es una cosa y el carácter es otra. Y, por ejemplo, puede que un temperamento sea extrovertido, introvertido, comunicativo, dominante, pero el carácter es importante. ¿Y por qué digo eso? Porque una persona puede ser pasiva, pero tremendamente perseverante en su carácter. Una persona puede tener en su temperamento una inclinación a la ira, pero haber desarrollado el carácter de paz y haber desarrollado lo que nos enseña Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, amor, templanza, mansedumbre, que es el carácter de Dios, de manera que esa tiene que ser nuestra meta, llegar a esa conformación o a esa formación del carácter y del fruto del Espíritu en nosotros. Así que a toda la gente que está oyendo este podcast, que ahora vamos a comenzar a hablar de fortalezas o de debilidades o las preguntas que vengan ahora de parte de Leslie, quería dejar ese piso. Usted no es ese temperamento, esa es una inclinación y ese temperamento solamente te puede ayudar a ti a detectar debilidades, fortalezas también, para que puedas desarrollar un mejor liderazgo. Y me trae recuerdo el podcast pasado que hablamos acerca de la excelencia, porque la excelencia, decía usted, es la capacidad de desarrollar y mejorarse. Al recibir este conocimiento que vamos a tener hoy día, nos va a ayudar a nosotros a ser también más excelente, porque vamos a poder entrar en un desarrollo en donde nos vamos a poder conocer como personas. Y ese punto es clave, lo que acabas de decir, porque no existe ningún temperamento que tenga una inclinación a la excelencia. Cualquier temperamento puede ser excelente en lo que hace, porque excelencia no tiene que ver con mi humor, tiene que ver con carácter. Wow. Está el temperamento sanguíneo, que es el típico temperamento de una persona extrovertida, es casi siempre la felicidad en una fiesta, es la persona que hace reír, que es muy actor, muy, muy extrovertido. Y creo que todo rápidamente uno puede apuntar quién es un sanguíneo en nuestro entorno. Son personas que son muy sociales, muy relacionales, muy extrovertidas, tienen amistades por todas partes. Y eso es típico, un temperamento sanguíneo, como se dice. También en otros estudios se le llama el temperamento amarillo. Sus virtudes puede ser que son magníficos comunicadores, no tienen problema en comunicarse, y que eso para mí es un gran, me fascina, porque los puedo ver y hablan y conversan y tienen temas y disfrutan el poder comunicarse verbalmente, cosa que otros temperamentos no lo tienen, sino que son de mucho menos palabras y de comunicarse así, expresándose con palabras. Son muy orientados a las relaciones y se sienten muy bien con gente.
Ese es el temperamento sanguíneo, sus cualidades. Pero también tienes algunas debilidades como hablan tanto, quizás hablan demasiado antes de pensar primero. Y se les puede tornar en una característica muy negativa en algunos casos. Tienen miedo también a la soledad, no les gusta estar solo, por eso les gusta estar siempre rodeado de gente que los mire, que los admire. Y también pueden ser muy inclinados a la indisciplina, son muy espontáneos, entonces indisciplinados en cumplir horarios, las rutinas les puede cansar, no les gusta la rutina, entonces tienen una tendencia a ser indisciplinados. Cuando uno piensa en este tipo de temperamento que es extrovertido, como lo es el sanguíneo, yo me he dado cuenta que ellos, cuando tú nombrabas la palabra, como que le tienen un poco de temor a la soledad. Alguien que tiene justamente ese temperamento me decía que cuando llega a casa no soporta el silencio. Claro, tiene música. Y tiene que haber ruido, porque el solo hecho de que todo esté en silencio le genera un estrés. Y eso me llamaba la atención, y después escuché a otra persona que también tiene una inclinación a ese temperamento extrovertido, sanguíneo, y también me decía que el silencio le desespera. Tiene que haber ruido, tiene que haber gente, porque son muy sociales, ¿verdad? Claro. Así que, pero es gente que yo me he dado cuenta dentro de nuestro ministerio, nuestra iglesia, yo los admiro porque, como dice Leila, tienen esta habilidad de comunicar, y aunque ellos han escrito muchas veces los puntos, los temas, lo que van a compartir, para ellos 3 puntos en una hoja es todo lo que necesitan, y de esos 3 puntos ellos pueden estar 1 hora, 2 horas y pueden estar compartiendo, hablando, pero tienen una habilidad también porque conectan bien, son divertidos. No digo que son 2 horas largas, no, 2 horas donde te llevan por una aventura, te cuentan experiencias, te hacen reír. Así que en esa área realmente yo los disfruto mucho. Creo que antes yo pensaba, ¿por qué esta gente es así? Porque yo no soy de ese tipo de temperamento exactamente, pero hoy yo veo la bendición que son, especialmente a la hora de salir a evangelizar o a la hora de conectar con gente nueva. Yo puedo ser una persona muy nerviosa con alguien que no conozco, primera vez que me lo introducen, pero cuando yo veo estas personas con este tipo de temperamento, me impacta cómo llegan a la gente, lo abrazan como si lo conocieran de antes, y yo he hablado con ellos, les he preguntado, ¿tú no sientes ese nerviosismo? Bueno, sí, un poco. Otros me han dicho, sí, lo siento muy fuerte, pero no se les nota. Ellos se pueden relacionar, conversar, y realmente esa parte es la que yo más admiro, la habilidad relacional que ellos tienen. Sí, contribuye mucho en un equipo, son muy necesarios en un equipo, en un lugar de trabajo. Y una cosa más, antes que se me olvide, recuerdo un pastor que tú y yo conocemos, que él contaba de una persona que no producía mucho dentro de su organización. Era una persona que, si la comparabas con los otros, era la que menos resultado tenía. Así que él exhortó a esta persona una y otra vez. La persona no producía lo que se le estaba pidiendo. Y finalmente este pastor, dentro de esta organización que tenían, no necesariamente una iglesia, tuvo que despedir a esta persona porque no estaba dando los resultados. Pero su sorpresa fue, la despide a esta persona un viernes, pero la sorpresa es el lunes, cuando llega al trabajo y se da cuenta que las oficinas en esta organización era literalmente un cementerio. La gente estaba triste, la gente estaba apagada, algo faltaba en el ambiente, y ese día se dio cuenta que esta persona que a lo mejor no producía generaba un ambiente de alegría, felicidad, fe, que hacía y creaba un ambiente que llevaba a otros a producir lo que quizás ella no producía, y todos ese día decían, algo se apagó desde que esta persona se fue. Entonces, esta gente genera ambientes muy importantes y claves.
Y también yo me he dado cuenta que les ha ayudado mucho también al sanguíneo conocerse, y cuando saben que tienen una habilidad tan fácil de comunicarse, se dan cuenta que no es tan fácil, todo el mundo no tiene eso innatamente. También ellos comienzan a cultivar eso en su vida y lo comienzan a utilizar y a potenciar de gran manera, entendiendo de que tienen un don natural de comunicarse, de exponer, y en esto de predicar la palabra, de enseñar la palabra, a muchos sanguíneos les ha ayudado mucho el saber que eso es un fuerte en su vida y lo pueden potenciar. Si ya es algo fuerte, ellos lo pueden perfeccionar para llevarlo más allá y que les sea útil en su llamado o en lo que están trabajando, en lo que hacen. Porque también los sanguíneos, hablábamos, me parece, ayer o hoy, por ejemplo, si lo llevamos a lo laboral, son excelentes vendedores. Sí, ¿verdad? Claro, muy relacionales, excelentes vendedores, actores también, comunicadores, y lo pueden perfeccionar. Y si se dedican a eso, pueden sacarle mucho provecho a ese don natural como que el escenario no es su problema. No tienen miedo a exponerse públicamente. Ellos dicen, para esto nací, sí. Este es el momento. El escenario es un momento de gran placer. Lo que a otros temperamentos los haría tener miedo, pánico, llegan ellos y lo disfrutan mucho. Y se les nota. Sí, sí. A mí me gusta mucho que rompen el hielo. A claro. veces en un lugar está todo tenso hasta que llega el sanguíneo. Y es como un alivio para una persona que no es sanguínea. Gracias, Señor, porque llegó el que va a animar la fiesta y que aquí no hay música, y pone la música y habla y conversa. Es tremenda bendición realmente el sanguíneo. Sí, cambian los ambientes. Sí, es de verdad una tremenda bendición. También hay otro temperamento que es también más extrovertido, y es el colérico. Son las personas que son asociadas con mucho liderazgo, son muy decididos, saben lo que quieren, son muy apasionados y ambiciosos. Si hay algún temperamento que se pueda decir, que ellos sienten que no tienen problemas en tomar decisiones, casi siempre son jefes o emprendedores, ese tipo de temperamento, el colérico. Porque claro, sus virtudes naturales son de tomar decisiones, no tienen problemas en ser rápidos, son apasionados, saben exactamente lo que quieren y no quieren. Que hay temperamentos que tienen problemas con eso, son muy indecisos, pero el colérico no, sabe, tiene fácil de tomar el control, de liderar sobre otros. Eso como que lo viene innato de alguna u otra forma. Son muy seguros y también saben lo que quieren en el futuro. Ese es el temperamento colérico. Algunas de sus debilidades puede ser que son muy pocos pacientes, no tienen mucha paciencia, son muy enfocados en el resultado, entonces tienen muy poca paciencia. Encuentran que los otros temperamentos son lentos, no producen, porque claro, su mundo es producir. Su mundo todo se tiene que poder contar. Y cuando uno tiene una comprensión de que esa persona es así, ve su mundo de esa forma, también los otros temperamentos comienzan a entenderlo, porque también es un temperamento donde se malinterpreta muchas veces, muy fuerte, se malinterpreta pensando de que es muy frío, muy calculador. Que se quiere imponer. Que se quiere imponer su voluntad sobre otros. Pero si uno realmente lo conoce a la persona, no es así, solamente que se da a entender así porque es poco en palabras. Digamos, el sanguíneo te puede contar toda una historia, el colérico no, quiere rápido saber el resultado, lo que se produjo, quiere rápido saber la respuesta, sí, no quiere detalles, no quiere saber cosas minuciosas, no, quiere ir rápidamente al grano. Y como les decía, son poco pacientes, puede ser muy inclinado a la ira, muy rápido, y muchas veces quiere mandar, aunque no sea el jefe, quiere imponer rápido sobre los demás, y es muy competitivo también.
Y el colérico, creo yo que ha sido muy mal interpretado muchas veces porque los otros temperamentos son, como les decía, el sanguíneo quiere relatar, quiere hablar. Hay otros temperamentos que son más introvertidos y quieren sentir esta confianza primero de conversar, quieren detalles. Entonces, cuando uno tiene una comprensión de todos los temperamentos, uno también comienza a entender a otras personas, cómo piensan, por qué son como son. Y es aquí donde muchas veces también ha habido como la idea tradicional de que este es el temperamento del liderazgo, que estos son los líderes. Y ahí también hay un punto que debemos destacar, porque sí, puede que tengan una habilidad, una destreza para poder guiar, para poder liderar, pero eso no significa que los otros temperamentos no tengan esa capacidad. Todos los temperamentos tienen la capacidad de liderar de una forma muy única, solamente que yo creo que el temperamento más colérico, por ser tan determinado, tan enfocado, toma como una iniciativa que le da ventaja. Y de hecho también la Biblia, aunque no nombra a todos los temperamentos, sí te habla del colérico. Y te habla del colérico justamente en relación a ira. Y mira lo que dice Jueces 18:25. Me llamó la atención en estos días porque no estaba buscando nada de esto, pero me tropecé con este verso y dice: y los hijos de Dan dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas tú también tu vida y la vida de los tuyos. Entonces, en la Biblia la única vez que se nombra uno de estos temperamentos es el colérico, y el colérico está asociado, ten cuidado, porque vienen los de ánimo, los de temperamento colérico, y estos te van a quitar la vida. Entonces aquí se nota claramente que este es un tipo de temperamento que tiene una propensidad a la ira, pero si la canaliza bien, que es lo importante, claro. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis, porque la ira es muy necesaria. El que quiere lograr resultados necesita de ira, pero no para pecar, no para destruir, sino que la ira bien canalizada se puede volver en una pasión que se vuelve como en una gasolina que te ayuda a ir, pero largos tramos. En mi vida a nivel muy personal, la crítica, la adversidad, cosas que gente ha dicho, no me generan en lo personal temor o estancamiento, sino que a mí me generan todavía una pasión más fuerte por seguir adelante. Me he dado cuenta que hay algunos temperamentos que se desaniman muy fácilmente porque alguien dijo, porque opinaron, porque alguien escribió. Recuerdo un día que llegué aquí a la oficina y estaban unos muchachos trabajando ahí en la computadora, y les pregunto qué están haciendo, y me dicen, estamos borrando todos los comentarios negativos que han puesto de ustedes en YouTube. Yo le dije, ¿qué están borrando? No borren eso. Pero sí, hay gente que pone cosas malas. No, eso no se borra. Esas son mis medallas. Cuando alguien escribe algo negativo, cuando alguien ataca, en lo personal eso a mí me da gasolina porque sé que estoy provocando en personas, algo estoy provocando en el reino enemigo, algo estoy generando en personas. Y aun cuando gente me ha atacado con palabras fuertes, yo les digo, no las quiten, a menos que sean groserías o sean cosas que no son dignas de ser leídas. Pero si alguien me ataca, no está de acuerdo, va contra mí, no me genera una intimidación. No sé, como que yo siento, wow, esto está bueno, me ayuda a seguir adelante. Creo que esa ha sido un poco la experiencia, a lo mejor tú puedes contar. Sí, y hay temperamentos que le tienen exactamente mucho miedo al rechazo social. Entonces, quizás lo que a uno le puede provocar entusiasmo, pasión, más empuje, a otro le puede intimidar, como tú decías, bastante. Pero el colérico es una persona que yo también admiro mucho, porque claro, para alcanzar alguna meta en tu vida, tú tienes que ser decidido. Hay temperamentos que le toman mucho tiempo tomar decisiones. Entonces, el conocerse
también el temperamento, su debilidad, también nos ayuda a poder mejorar la parte que uno necesita también para poder emprender o seguir adelante o liderar. En este caso que estamos liderando, creo que deberíamos tomar muchas cosas que tiene el colérico para poder liderar y poder avanzar. Por ejemplo, algo que me pasa a mí, y lo he hablado a veces con diferentes personas, por ejemplo, si vamos a salir a comer, yo ya sé lo que voy a comer. Claro, tú ya sabes lo que quieres comer. Y eso es ser efectivo en el tiempo. En ese momento. Pero a mí me ocurría antes que cuando yo veía gente indecisa, me empezaba a generar un estrés. ¿Cómo no se pueden decidir si ahí están esos platos de comida? Decídanse. Y volvemos a la poca paciencia. Y después lo que me pasaba, que también tuve que ir diciendo tranquilo, es que cuando yo ya comí y terminé, nunca he sido bueno para sobremesa. Seguir conversando, seguir hablando. Yo quiero pagar rápido. Quiero pagar y me quiero ir rápido. Y bueno, tuve que aprender que no, estamos compartiendo. Estamos relacionándonos. Claro. No debe haber un apuro. Tranquilo. El mesero ya va a llegar. Entonces, esta poca paciencia es algo que yo también he tenido que ir desarrollando, no solamente a nivel de ministerio, sino que en cosas tan pequeñas como esas, porque realmente tú y yo somos muy diferentes en temperamentos. En ese punto sí, claro. Y realmente la paciencia de Leila conmigo, la gente, bueno, tendríamos que tener muchos podcasts para poder contar todas las experiencias y todas las cosas. Tú me hablabas un día... Podcasts y libros. Podcasts y libros. Tú me contabas el otro día, porque a mí se me había ido totalmente, el día que nosotros nos casamos, nos llevan a una habitación para abrir los regalos. Sí, claro. Y cuando comencé a hacer memoria, ¿cuándo fue la primera vez que me di cuenta de que éramos tan diferentes? Y me pude llegar a la memoria del día de nuestras bodas. Todos los invitados nos habían traído sus regalos y había una habitación llena de regalos. Y ya había pasado la boda, ya habíamos cenado, entonces pasaba el momento ahora de ir y abrir los regalos. Y recuerdo que entramos juntos en esa habitación, Rodolfo y yo, juntos, y íbamos a ir abriendo regalos, leyendo la tarjeta, dando gracias. Queríamos abrir los regalos ahí delante de la gente. A eso voy. Esa había sido mi idea, obvio, eso se hace. Vamos juntos, vamos leyendo las tarjetas, gracias por el regalo, abriendo el regalo juntos. Y comenzamos abriendo el primer regalo. Ya era algo lindo, precioso. Miramos la tarjeta y mientras yo estoy leyendo la tarjeta, sí, no me demoré, 1 minuto, 2 minutos, y cuando me doy vuelta a buscar a Rodolfo dónde está, pensé que estaba al lado mío. Cuando me doy vuelta, él ya había recorrido toda la habitación, había abierto todos los regalos y yo quedé así, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Si tenemos que hacer esto juntos, con paciencia, abriendo regalos uno por uno, leyendo la tarjeta, dando gracias. Pero él había ya abierto todos los regalos y ahí yo quedé así con la boca abierta. Y ahí yo me di cuenta que éramos muy diferentes. Y bueno, fue la primera experiencia con recién casados. Y yo me di cuenta ahí cómo las palabras para ti eran importantes. Leila es de las personas que abre una tarjeta y lo que la gente escribe es muy importante para ella. Lo lee con atención, le toma valor a esas palabras. Para mí, no sé, como que la tarjeta no era lo importante. Quería ver el regalo. ¿Cuál era el regalo que yo tenía? Y bueno, Leila me recordó eso en estos días y realmente a mí se me había olvidado totalmente, pero nos pusimos a reír. Pero eso se comenzó ya a marcar desde nuestro primer día. Y, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho conocer los temperamentos y saber de ti en esa área, porque entonces yo tengo comprensión de que quizás la paciencia no es algo fuerte en ti y lo puedo entender. No es que eres despreocupado, no es que no te interesa, sino que paciencia no es lo fuerte. Y cuando uno tiene esos déficits, uno nunca va a poder cambiar a la otra persona. Y creo que eso hace interesante también un matrimonio, de poder ser un equipo, que mis debilidades tú las complementas y tus debilidades yo las complemento. Creo que si tuviéramos los dos las mismas virtudes y las mismas debilidades, no seríamos un equipo.
Y creo que Dios nos creó así de esa forma porque sin saber de los temperamentos nos atrajimos y contraímos matrimonio. Y somos completamente opuestos, pero también nos complementamos mucho en esa área. Pero tener conciencia y saber de eso nos ha ayudado también a no pelear por cosas tontas, no pelear por cosas que quizás para mí son obvias y para ti no, pero ayuda mucho en la relación matrimonial. Y es tremendo cómo cuando uno mira su matrimonio, y a lo mejor tú también, Leslie, hay como una elección subconsciente. No es que uno dice, yo soy este temperamento o tengo la inclinación a este temperamento y voy a buscar a alguien de este otro temperamento, pero hay como algo en uno que te lleva a escoger a alguien totalmente diferente a ti. Yo creo que también te ha pasado. Claro. Bueno, en mi caso Julio es colérico. Él no entiende entretención, entonces él quiere ser muy productivo. Él quiere aprovechar su tiempo. Entonces eso le juega bien en su empresa, le hace bien, porque la productividad de Julio es a 110. Él quiere aprovechar cada minuto y cada segundo. Y claro. Cuando yo le digo, mi amor, vamos a pasar un tiempo con los niños, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Cuál es el propósito? Quiere saber el propósito de la reunión. ¿Y cuánto tiempo más o menos vamos a estar? Mi amor, vamos a estar con los niños, vamos a reírnos un rato, vamos a compartir con ellos, hay que escucharlos y ya. Pero más o menos así, más o menos, ¿de qué hora a qué hora? Ya. Todo tiene que tener como un propósito, una meta. Su meta, su producción, algo hay que sacar de ahí. Yo le digo, no, vamos a tener un tiempo calidad con los niños para que ellos sean, yo tengo que explicarles el propósito. Entonces cuando él le entiende, ya, esto es lo que voy a hacer, este es el propósito de, ok, ya, perfecto, vamos, ahora, vamos. Sí. Y desde el día que yo recuerdo cuando ustedes se conocieron, tan diferentes, pero a la misma vez el complemento, ¿verdad? Sí. Porque es tremendo cómo las debilidades que tiene uno se pueden, no sé si la palabra es esconder, no es que uno quiera esconder algo, pero las debilidades de uno se dejan de pronunciar tan fuerte porque la otra persona tiene el poder de hacerte mejor. Sí. Y a veces uno es más ordenado, el otro más desordenado, el otro más indeciso, el otro determinado, y eso hace que al final este matrimonio se vuelva en un equipo. Claro. Que se vuelve, ¿verdad?, imparable. ¿Qué otros temperamentos tenemos entonces? También está el flemático, es un temperamento más tranquilo, muy diplomático, muy paciente. Su fortaleza es obviamente eso, que es muy tranquilo, equilibrado, es muy agradable, es muy querido por la gente, es muy amistoso, muy sociable y muy querido por los demás. Muy cuidadoso y también un muy buen integrante de grupo. Complementa mucho en un grupo, el flemático. Sus debilidades pueden ser que es demasiado pasivo, muy indeciso, le cuesta mucho tomar decisiones porque toma tiempo en decidirse. Puede ser también un poco terco, muy llevado de su idea. Quizás no lo hace notar, no lo hace hablar, no lo expone, no lo grita, no es extrovertido, no grita, pero sí, si tiene una idea, él va a ser muy fijo en su idea. Y el flemático es tan importante en un equipo porque es alguien que, a diferencia de alguien que puede ser más colérico, sanguíneo, que se ve más, busca más posición, el flemático se siente muy cómodo si no lo promueven, si no le dan escenario. Él se siente muy bien si lo hacen servir en algo que no se va a notar, no va a llamar la atención. Él no tiene problemas mucho con la posición, con verse, con brillar. Y eso lo vuelve también en una persona que no anda buscando ser estrella, sino que ser parte de un equipo. Y también, por ejemplo, son muy relacionales, pero es una relación que genera paz donde va. Son pacificadores. Ellos quieren reconciliar. Ellos, a diferencia del colérico que quiere confrontar y decir la verdad,
puede ser que el flemático sí también la quiera decir, pero quiere ser políticamente correcto o quiere hacerlo de una forma que no ofenda. Y por eso tienen estas cualidades de siempre andar restaurando, reconciliando. Es algo muy distintivo en ellos. Y también, como tú dices, algo que a mí me ha llamado mucho la atención de la gente que tiene el temperamento algo flemático, es que donde se ven tan buenos, y en este momento yo te podría dar nombres de personas que sus ojos gritan bondad, y uno dice, no hay nada malo en este hombre o en esta mujer, pero lo que dice Leila es muy importante, porque puede ser que también, por no ser extrovertidos y por verse tan buenos y relacionales, hacen juramentos y pactos personales en el corazón. Y nunca se me olvida cuando Leila me dijo cómo puede ser la venganza de un flemático. Recuerdo el día que Leila me explicó esto y es un ejemplo que nunca más se me olvidó y cada vez que lo relata me duele porque como yo soy tan enfocado en ver resultado, ella me contó cómo se puede vengar un flemático y tú me diste un ejemplo. Sí, un flemático, si trabaja en una oficina y el jefe viene y le pide un favor, tiene un documento rápido, una diligencia rápida que hacer, el jefe se la presenta y le puede pedir, por favor, hazme esto es prioridad número 1 hoy. El flemático te puede decir, sí, aquí lo recibo, gracias, lo voy a hacer. Pero si él tiene quiere vengarse de su jefe, él va a tomar ese documento y en una lista de 10 cosas él lo va a poner al final de la lista. Va a ser prioridad cuando las 9 primero estén listas. Esa va a ser su forma de venganza. Claro. Sabe que a lo mejor su jefe necesita eso rápido, quiere producción. Él le va a decir, sí, yo lo voy a hacer, pero su venganza es, lo voy a dejar al final con otras palabras. Lo quiere hoy, no lo vas a recibir hoy. Pero es una venganza elegante. Pero no obstante, no por eso no deja de ser rebelión interna. Y en estos días hablábamos con algunas personas porque creo que toda persona que tiene este temperamento flemático, porque se ven muy buenos, la gente les dice a ellos, y estábamos hablando en una mesa, un grupo de personas, y alguien expresó del otro, qué ojos más buenos tú tienes un rostro tan agradable, tanto de paz. Y Leila, tú me dijiste algo ahí, hablando después de ese tema. Leila me dice que el problema del flemático es que donde se considera bueno, número 1, el mundo lo reconoce bueno. Entonces él se termina convenciendo que él es bueno. Y esa se puede volver en su caída. Cree que es más bueno realmente de lo que es. Por ejemplo, tú me preguntas a mí, ¿a usted se le pasa por la mente que es bueno? No. A mí no se me pasaría nunca por la mente, yo soy bueno. Oye, qué buena persona que yo soy. Le comentaba a Leila, creo que en mis 45 años de vida nunca se me ha pasado por la mente, hoy yo soy tan bueno. Pero nos hemos dado cuenta que este tipo de temperamento sí. En sueco usamos la palabra självgod. No sé cómo decirlo en castellano. Bueno en sí mismo. Bueno en sí mismo. Se considera bueno para sí o bueno como persona. Y esa puede ser una gran debilidad. Y eso es lo que los puede llevar a no reconocer que tiene orgullo, que es altivo, que es soberbio, que es terco. Claro. Porque la terquedad puede ser con los temperamentos extrovertidos. Puede ser, no, yo no estoy de acuerdo, te puede decir el sanguíneo, puede ser abierto, no, yo no voy con eso. El colérico también manifestarlo de forma muy evidente. Te hace escuchar, es muy extrovertido. El flemático no, es más introvertido, muy callado, entonces no va a decir fácilmente, porque para el flemático hablar fuerte, expresar, levantar la voz, es contienda, es pelea, claro. Y eso es lo que el flemático quiere huir de eso. También tiene mucho miedo al conflicto, no enfrentar las cosas. Las puede dejar pasar, ¿verdad? Las puede dejar pasar mucho tiempo y puede acumular muchas cosas y obviamente eso no hace bien. Por ejemplo,
un ejemplo aquí rápido, que se me vienen muchas cosas a la mente y quiero que la gente pueda oírlas. Yo, si hay un conflicto hoy, no es que a mí me guste el conflicto, es que yo me conozco, yo no voy a poder dormir en paz esta noche. Entonces yo tengo que llamar, yo tengo que arreglar, yo tengo que saber, tengo que resolver, porque yo me conozco. Yo no voy a dormir esta noche hasta que no haya tenido un entendimiento de por qué pasó y de no hablar con la persona. Me he dado cuenta que la gente con el temperamento flemático tiene esta habilidad de postergar eso y siempre he admirado y me he preguntado cómo lo hacen para dormir. Y bueno, la gente cristiana me ha respondido, me han dicho, descansamos en el Señor. Entonces, admiro esa capacidad porque hay momentos donde uno tiene que resolver rápido, pero también hay momentos donde uno tiene que apaciguarse y esperar. Sí, en momentos puede ser una fortaleza, algo bueno, pero también una debilidad muy grande el tener temor a los conflictos. Personalmente he tenido que confrontar eso en mi vida. Yo soy de tendencia a ser flemática. Muchas características de ese temperamento me identifico con ellas, pero las debilidades no las he usado para esconderme, sino que estoy consciente de mis debilidades. No estoy orgullosa de ellas, las quiero trabajar, quiero mejorar, pero estoy consciente que tengo tendencias a tener mucho miedo al conflicto. Pero a pasar de los años, como he sabido de esto en mi vida, necesito muchas veces confrontar cosas por el bien en la casa, con los niños, hablar lo que pienso, lo que opino, que tengo una tendencia también a callármelo y creer que así no hay conflicto. Pero personalmente me he expuesto, me he presionado a arreglar situaciones porque también creo que hay situaciones que si uno las posterga, causan un peor daño a la larga del tiempo. El flemático no porque no enfrenta problemas va a ser bueno toda la vida. Quizás también tenga un temor a la opinión de la gente, que me vaya a tildar como alguien problemática, pero en la vida, si uno quiere liderar primeramente su propia vida, un hogar, una casa, un matrimonio, o lo que a uno le toque liderar, uno se tiene que topar con conflictos y no tenerle miedo al conflicto. El conflicto no es algo terrible. El conflicto por eso lo enfrenta para solucionarlo, para poder traer una solución. No para dejar la grande, como se puede decir. El conflicto no es para destruir, sino que el conflicto es necesario. Yo creo que como líder uno se va a encontrar con eso muchas veces y lo peor que uno puede hacer es huir. Entonces yo personalmente me he expuesto a eso, me he presionado a ir a confrontar el conflicto, pero también he aprendido a de poder entender de que no se termina el mundo porque hay un conflicto, sino que al contrario sigue y mejor, porque uno tuvo el carácter para enfrentarlo y no postergarlo. Yo creo que uno también se complementa hablando de matrimonialmente, porque yo soy también no tendencia a flemática, pero sí melancólica y un poco introvertida en mi temperamento natural. Pero Julio, mi esposo, como él es más colérico, entonces él me ha ayudado mucho en esa área. ¿Has resuelto ese conflicto? ¿Resolviste? Porque como él no se va a acostar en paz, como usted dice, él no se va a dormir hasta que él resolvió todo lo que tenía y se tenía cualquier conflicto, lo va a resolver ahí. Yo puedo descansar en el Señor. Yo tengo esa habilidad de descansar. Yo soy más paciente. Yo digo, bueno, cuando ya me encuentre con la persona, ahí yo puedo conversar, lo voy a tratar tranquilamente y así yo alcanzo a pensar bien qué es lo que voy a decir para no herir, para no causar daño y para resolver bien. Yo soy más así, él lo quiere resolver. Y lo bueno entre nosotros, por ejemplo, es que él está ahí. ¿Resolviste? Y yo, ay, sí, ya, sí. Y él me ha ayudado a poder resolver los conflictos más rápido. Claro. Entonces, creo que en el matrimonio, cuando uno se conoce y uno tiene esas diferencias, puede también emanar a algo muy positivo, en el sentido de que uno puede complementar al otro y ayudarse, obviamente. Claro. Hay algo que, antes de pasar ya al último, que fue una gran lección para mí en estos últimos meses. Casi siempre el flemático, me he dado cuenta,
con las diferentes personas que he tratado con esa inclinación, son personas muchas veces que se ven muy pasivos, poco expresivos, en algunos casos muy poco expresivos. Y recuerdo la lección que esto me dio, porque estamos en un retiro de obreros. Yo estoy ministrando 3 días y veo a un obrero que estuvo los 3 días con un rostro que gritaba apatía. Yo pensé, este hombre está mal, no debe estar bien, voy a tener que hablar con él, porque si él está liderando y está mal, todo su rostro para mí me decía que no estaba bien. Totalmente el mismo rostro. Yo no sabía si estaba enojado, si estaba triste, si estaba alegre. Y bueno, cada vez que yo ministré durante ese retiro, lo miraba y el rostro era el mismo. No sabía descifrarlo, no sabía dónde lo tenía. Pero para mi interpretación estaba mal. La sorpresa me la llevo cuando termina el retiro. Recuerdo que se hace una fila larga, a veces se hace una fila larga, toda la gente se quiere despedir, quieren abrazar. Y esta persona se puso a la fila al final. Me llamó la atención, porque para mí una persona que está mal, lo último que va a querer hacer es a lo mejor despedirse, si quiere ir inmediatamente, después de 3 días, especialmente. Pero se puso a la fila, llega a mí, y recuerdo que con la misma cara que había tenido mientras había estado sentado esos 3 días, me queda mirando y me dice, hice esta fila porque necesito decirle que estos días cambiaron mi vida. Yo no soy el mismo. Este retiro cambió mi vida. Y se lo quería decir y le quería dar un abrazo. Y me dio un abrazo, yo lo quedé mirando y ahí me di cuenta que a veces quizás yo pudiera marcar que, wow, esto está cambiando mi vida o esto me está molestando, pero en esta persona no se veía, pero estaba igual recibiendo de una forma muy diferente a la que yo lo haría, pero ahí vemos nuevamente los temperamentos. Claro, no lo hacía notar, no lo expresaba. Y creo que también eso de la comunicación va mucho también con los temperamentos. El flemático o el melancólico tiene quizás temor a decir lo que opina porque cree que va a ser una guerra, va a crear un conflicto. Mientras para el colérico, el sanguíneo, expresarse y decir lo que opina fuerte y puede ser enojado es una forma de expresarse, nada más, no es un conflicto, no es una guerra. Pero ahí ayuda mucho conocer estas diferentes formas de expresarse también. Y está el temperamento melancólico, que es el último de los 4. Es muy artístico, casi siempre son músicos, de naturaleza muy introvertido, muy reservado y muy serio. Pero sus puntos fuertes es que es muy creativo, muy perfeccionista, muy constante y se informa mucho antes de tomar decisiones. Las cosas negativas o debilidades que puede tener el melancólico puede ser que es un poco propenso a la depresión, un poco negativo, propenso a ser negativo, muy crítico, demasiado crítico, extremadamente. Y también emocionalmente puede ser un poco inestable. Yo pienso que cuando tenemos y vemos la vida de líderes que tienen esta cualidad, porque los vemos en la Biblia, ¿verdad? Claro. Tenemos líderes en la Biblia que cayeron en momentos de profunda frustración y depresión hasta el punto de pedir muerte. Moisés le dice a Dios, Señor, llévame de aquí ya, sácame. Con otras palabras, como el suicidio es pecado, mejor llévame tú. Tenemos un momento de Elías, un profeta que hace descender fuego, te hace llover sobre la tierra, y un rato más tarde cae en una depresión tan profunda que está pidiendo que Dios se lo lleve. Entonces, son temperamentos que pueden tener estos momentos muy altos, pero también, si no se cuidan emocionalmente, pueden caer en estos hoyos emocionales. Y por eso es muy importante que ellos cuiden mucho este mundo emocional, porque para mí, y aquí ustedes díganme, para mí es el que de los 4 es el más autoconsciente de sí mismo. Es el que más está pensando
en sus emociones, por qué piensa, por qué estoy viviendo esto, qué está pasando. De hecho, yo no entendía en mis primeros años de pastoreando cuando gente, y ahora entiendo que era justamente este tipo de temperamento que a mí me decía, estoy pasando un tiempo muy triste, estoy pasando un tiempo, necesito estar solo porque necesito hallarme a mí mismo. Yo no entendía eso. Yo decía, ¿cómo? Si yo necesito estar solo porque necesito encontrarme. Yo nunca entendí eso. Daban ganas de decirle, pero sale a correr entonces, para que te preguntara por qué tengo que correr, para ver si te encuentras en alguna parte. Porque en lo personal yo no entendía ese mundo de encontrarse a sí mismo. Y recuerdo en mi trato con este tipo de temperamento también, que cuando yo les quería ayudar, era un temperamento que yo veía la respuesta a los 5 minutos. Yo decía, ya sé lo que tiene que hacer. Sí, pero espere, yo tengo que contar todo. Pero yo tengo la respuesta, yo ya sé lo que tiene que hacer. Y me di cuenta que este era un temperamento que no busca solamente una respuesta al problema, quiere comprensión, quiere que se entienda, quiere que haya un mayor entendimiento de por qué pasó y lo que está sintiendo en ese momento. Entonces, es un temperamento muy autoconsciente y eso lo vuelve también muy artístico. Por eso ustedes van a ver también que mucha de la gente en la Biblia, por ejemplo, tenemos no solamente Moisés, tenemos David, uno de los más grandes salmistas, cantores. Entonces, gente que expresa a través del arte y quien más habla de su vida interior que David en la Biblia. Quien habla más de lo que siente, lo que está viviendo, lo que está sintiendo, que David, que tenía también parte en este temperamento. Entonces, para mí ha sido muy interesante tratar también con eso. Sí, yo soy más de temperamento melancólico. Creo que he dejado cierta, a lo mejor un nivel de inmadurez. Yo podía caer en muy profundos hoyos en mi juventud y me sirvió mucho conocer esto de los temperamentos justamente por eso, porque no entendía por qué yo entraba en estos hoyos emocionales, extraños, de repente como que necesitaba encontrarme a mí misma. Yo entiendo perfectamente. Necesito estar sola. Y creo que a usted lo escuché en alguna ocasión decir que hay ciertas personas que estar con gente les energiza, pero al melancólico lo desgasta, como que Lo drena. Lo drena y uno queda ya, ahora yo necesito estar sola y recargar baterías. Yo necesito estar sola y ahí yo me encuentro a mí misma. Pero también yo recuerdo una vez, Leslie, que tú me dijiste, yo encontré esta debilidad de mí y he decidido, recuerdo, no voy a poner palabras, pero recuerdo que un día tú me dijiste, he encontrado esta debilidad y ahora he decidido que cada vez que venga esta sensación, yo decidí, me dijiste tú, hacerle guerra. Sí, definitivamente. Creo que le he hecho guerra. Ya vamos como que 3 años más o menos que yo dije, ¿por qué? Porque las subidas y bajadas emocionales a mí me impedía mucho formar un carácter. Lo que usted ha hablado, el carácter de comenzar algo, porque uno comienza y uno quiere, uno tiene ideas entre el cielo y la tierra, uno quiere hacer muchas cosas, pero entre tanta cosa que uno quiere hacer, uno no termina nada, porque así como están las ideas, no hay nada de carácter. Claro. Y yo me determiné, yo dije, no, esto no puede controlar mi vida, esto no puede, mi temperamento no me controla, sino que tengo el poder del Espíritu Santo para desarrollar carácter. Bueno. Y tuve que afirmarme en el poder del Espíritu Santo. Y creo que en estos últimos años he podido superar, hace 1 año más o menos, superé una pérdida de un bebito que lo perdí, que causó mucho dolor en mi vida. Creo que
muchas mujeres caen en hoyos. He hablado con mujeres que no logran salir de depresión por años. Pero yo en cuestión de unas 3-4 semanas yo ya estaba completamente superada gracias al poder del Espíritu Santo y al hacerle guerra a estas emociones. Y yo dije, en el momento que comience como que a sentir algo, yo lo voy a hablar, voy a orar, voy a ponerme en la brecha y no voy a permitir que esto controle mi vida. Claro. Y esto ha sido algo que yo he aprendido completamente de ustedes, porque ustedes me han enseñado ese carácter, definitivamente. Y eso es algo que no es con las propias fuerzas. Y ahí lo que usted decía, el fruto del Espíritu Santo es lo que uno tiene que aspirar para que uno no sea víctima de Exacto. estas debilidades, sino que uno puede superar. Y ese es un claro ejemplo de la diferencia de temperamento con carácter. Y lo que dijiste tiene que ser repetido. No dejas que tu temperamento te domine, Exactamente. sino que has desarrollado un carácter, que se sobrepone a ese temperamento que te quiere llevar hacia abajo. Muy poderoso. Claro, y creo que para mí, lo personal, lo más importante de esto de los temperamentos no es haberme encasillado, este temperamento soy yo, sino que al contrario, me topé con los temperamentos, pero me ayudó a conocerme, autoinspeccionarme, conocer las virtudes, pero también los déficits, de poder tener el carácter. Y ahí va también a mi criterio tener mucha humildad consigo mismo, conocerse, reconocer esta debilidad, sí, yo la tengo que mejorarla. No me hace bien a mí ni a los que me rodean. Mi meta es ser como Cristo, ser mejor. Yo no puedo decir porque tengo este temperamento, así soy yo y así todos me tienen que aguantar y así me tienen que aceptar. Al contrario, que si conocemos una debilidad, uno tiene que tener la madurez, la humildad, también de poder formar algo diferente. Y lo que tú has hecho para mí es madurez. Creo que lo peor que uno puede hacer es tomar el conocimiento de los temperamentos, encajonarse en ellos, culpar a otros o decirle, pero tal persona es tanto, tú eres así, y levantar y usar las debilidades, porque eso se hace en gente que no es madura, usar las debilidades para tirársela a la otra persona en la cara. Creo que no es el fin del tema de los temperamentos para nada, sino que estamos hablando de liderazgo y autoliderazgo primeramente, y poder superarnos para ser mejor y el propósito que tenemos, poderlo cumplir de mejor forma. Claro. Y también ahí hay un punto que creo que debemos tocar, y es que nadie es solo un tipo de temperamento, sino siempre somos la mezcla de dos. Solamente que hay uno que predomina sobre el otro, pero por ejemplo hay personas que son sanguíneas, pero también son flemáticas. Hay personas que son coléricas, pero también son melancólicos. Entonces siempre hay una mezcla de los dos. Y uno tiene que poder conocer un poquito esa mezcla. Y en estos días a lo mejor deberíamos haber dicho esto desde el comienzo, porque alguien me preguntaba por qué se llaman así. ¿Por qué se llama sanguíneo? ¿Por qué se le llama flemático, colérico, melancólico? Y bueno, en la antigua Grecia, solamente para dejar un conocimiento de esto, este filósofo Hipócrates, que empezó a estudiar sobre cómo los líquidos del cuerpo humano afectaban en la forma de ser. Líquidos era también, como se le llamaba, humores. Por eso uno dice mal humor. Cuando uno dice mal humor, uno está diciendo ando con un mal líquido. Humor es líquido. Y bueno, Hipócrates decía que los temperamentos estaban definidos, y era la conclusión de ellos en esa época, por los diferentes líquidos que conformaban al hombre. Por ejemplo, el sanguíneo por sangre, el colérico por la bilis amarilla, el flemático por la flema y el melancólico por la bilis negra, de donde él después saca el término melancolía. Entonces, es más que nada por eso que se le llama así. Ahora, libros más modernos de psicología, de psiquiatría, le dan otros nombres, como por ejemplo
A lo que llamaríamos sanguíneo le llaman el carismático, al colérico le llaman el ejecutor, al flemático le llaman el relacional, al melancólico le llaman perfeccionista, en otros libros les llaman el amarillo, el verde, el azul, el rojo, algo así, pero casi siempre son estos 4 temperamentos que de alguna forma predominan en una persona y es la razón de por qué se llama así. Es un término que viene de la antigua Grecia. Pero es muy importante, como hemos dicho en este podcast, poder conocerse y también muy interesante notar que los temperamentos aún se ven muy bien evidenciados en culturas y países. Tú vas a notar cómo, por ejemplo, países de Latinoamérica son muy extrovertidos. Si muy miramos festeros. Países tropicales son muy sanguíneos. Tú miras Suecia. Suecia es un país que si lo tuviéramos que denominar dentro de algo, yo diría flemático melancólico, para mí. Sí. Y fíjate cómo los japoneses vienen mucho a Suecia y los suecos aman mucho Japón porque también es un país muy detallista, perfeccionista, melancólico, si lo llamáramos así. Después tienes países que son muy coléricos, mira los países árabes. Quizás estoy dando obviamente una pincelada, estoy generalizando para gente que puede decir, pero ¿cómo va a decir eso? Bueno, no digo que todos en el país son así, pero uno puede notar que hay culturas que también tienen una inclinación más fuerte a otra. Claro, nosotros que vivimos aquí en Suecia nos damos cuenta que el sueco le gusta mucho ir a Latinoamérica porque es muy festero, le gusta las comidas, las fiestas, le gusta eso. Estar en familia. En familia, le llama mucho la atención porque no es algo natural de aquí. Claro. Aquí el sueco se ve en familia para Navidad, quizás para el cumpleaños y nada más. Y el sueco, claro, va a Latinoamérica, ve una mesa grande, familia compartiendo, y es impresionante como el sueco o al escandinavo eso le llama muchísimo la atención. Bueno, ¿qué consejo le darían entonces ustedes a las personas que nos están escuchando? Bueno, mi consejo es, primeramente, no encajonarse en un temperamento. No encajonarse. Sino que si tomar esta herramienta, si la vas a utilizar para conocerte, conocer tus debilidades, fortalezas obviamente, pero también tus debilidades. Las fortalezas, poderlas potenciar, ya que las tienes innatas, que naciste con ellas, las puedes cultivar y de una forma sacarle el mayor provecho en tu liderazgo, en cualquier posición que estés, como mujer, como emprendedora, como pastora, como persona en general, poder potenciarlas, obviamente, sacarle provecho al máximo. Y las debilidades, poder trabajar con ellas. Si hay alguna debilidad que uno ha detectado en su vida y que no se siente orgullosa de ella, poder ayudarla y mejorarla. Quizás nunca uno va a ser como otro temperamento que lo tiene innato, pero sí uno puede mejorarlas, obviamente que sí. Y ahí para mí va también el pensamiento de excelencia, porque una persona que no se quiere mejorar, no tiene un espíritu excelente, no quiere. Y creo que toda persona que quiere ser mejor tiene que enfocarse en mejorar sus debilidades de una u otra forma. Por mi parte, yo creo que es muy necesario conocer los temperamentos, especialmente cuando hablamos de liderazgo. Nunca pensar que porque yo no tengo un temperamento extrovertido, eso no implica que yo no puedo ser un buen líder. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en el caso de Leila, que somos totalmente diferentes, cómo ella lidera bajo otro estilo y tiene esta habilidad de poder escuchar a la gente. Yo soy alguien que quizás hablo más, Leila escucha más, pero Leila cuando habla lo que te dice puede ser tan sabio, tan preciso y tiene tanto peso que es una fortaleza en el temperamento de ella el poder oír. A veces a mí me cuesta como oír todo el rato, estar escuchando todo el rato, quiero hablar, quiero entrar, pero es muy importante que no importando si usted tiene un temperamento introvertido o extrovertido, todos, así sea melancólico, flemático, todos pueden ser tremendos y extraordinarios líderes.
una diferencia que es buena que se diga, que a todos ustedes que están en liderazgo les va a ayudar a entender por qué soy como soy, es entender que hay 2 temperamentos más enfocados en cosas y 2 temperamentos más enfocados en relaciones. Por ejemplo, el temperamento colérico como el temperamento melancólico se enfocan en cosas, en resultados. Estos 2 temperamentos tienen más problemas con relacionarse. Son los que más ven relaciones como no como un deleite, sino que ya como un trabajo. Para ellos el deleite es hacer algo, producir, llegar con algo, dedicar tiempo a un proyecto específico. Después tienes 2 temperamentos que es el flemático y el sanguíneo. Estos 2 temperamentos no están orientados a hacer cosas, sino a relaciones. Para, por ejemplo, un flemático, un sanguíneo, no le sirve llegar al trabajo y que le digan tienes que producir. No, él necesita este precalentamiento, cómo están, el abrazo, el toque, el oír gente. Y cuando él ya tuvo ese desayuno emocional, relacional, ahora puede producir. A diferencia de un melancólico o un colérico que llega y va a decir hola, perfecto, se sienta y va a empezar a trabajar de una. Y por eso es importante, todos ustedes que lideran, si tiene y descubre que posee esta inclinación a un liderazgo más colérico o melancólico, es por eso que tú buscas excelencia en cosas y los otros más en relaciones. En esto no digo yo que tiene que ser así, pero a mí me ayudó mucho el descubrir esa verdad para yo conocerme a mí mismo y entender que como relaciones no era lo fuerte mío, debía trabajarlo. Debo trabajar extra en desarrollar preguntas, ¿cómo te va? Qué bueno verte. Daniel Goleman escribió un libro que se llama, un bestseller hoy en el mundo, Inteligencia Emocional. Esta capacidad de relacionarte, conocer a otro. Así que yo conscientemente, a lo mejor un flemático, un sanguíneo, eso le sale natural, pero yo me he tenido que concientizar que yo tengo que, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué bueno verte, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo está esto? A lo mejor alguien puede decir, entonces usted lo dice programado, usted lo dice a lo mejor no de corazón. Sí, lo digo de corazón, solamente que me tengo que concientizar mucho más a la hora de relacionarme con gente. Así que no importando cuál sea el temperamento que a ustedes les caracterice más, todos tienen potencial de ser poderosos líderes, todos tienen potencial de sobresalir y como decía recién mi esposa Leila, todas las fortalezas entonces que te lleven a una mayor excelencia y las debilidades, aunque va a doler, confróntalas, erradícalas y recuerda que el temperamento existe para apoyar y para servir al carácter. Lo más importante es el carácter de Dios en tu vida, es el fruto del Espíritu. Eso es lo más importante. ¡Wow! Qué tremenda herramienta que nos dejan en el día de hoy. Creo que todos estamos súper expectantes. Creo que ya hay muchos identificando temperamentos, no como un estado final, sino para poder trabajarlos y para tener el carácter de poder perfeccionar. Así que muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros en este día. Gracias a usted. Ha sido muy edificante poder oírlos. Y a ustedes les recuerdo que pueden escribirnos sus preguntas. No dude en escribirnos a info@rodolforojas.org. Queremos estar en contacto con usted. Si tiene preguntas, interactúe con nosotros. Va a aprender muchísimo. Así que les recordamos también a toda la comunidad que nos sigue en redes sociales y por YouTube que se suscriba al canal Rodolfo Rojas Podcast, que apenas lleguemos a los 10,000 suscriptores en nuestro nuevo canal de YouTube, entonces escogeremos a 3 personas que hayan comentado cada podcast y lo hayan compartido y les enviaremos de regalo los 3 libros de la trilogía de liderazgo que son El despertar de los valientes, Levántate y resplandece y Generación de Conquista. No te pierdas este próximo podcast en Liderazgo con Rodolfo Rojas.
un canal de donde extraerás una universidad de conocimiento y revelación para ser un líder insigne en el tercer milenio.